El punto 10.2 lleva como título El gobierno radical cedista 1933-1935, la revolución de Asturias, el Frente Popular, las elecciones de 1936 y el nuevo gobierno. Si tenemos en cuenta el título, la primera parte va a tratar sobre el llamado bienio conservador, o yo lo prefiero denominar bienio radical cedista. Radical porque es un periodo donde gobierna el Partido Republicano Radical de Alejandro de Rux, o sea, un centro derecha republicano, pero a partir de octubre de 1934 entran ministros de la CEDA. Vamos a ver por qué. Porque realmente las elecciones del 33 el partido más votado fue la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas. Un partido, bueno, de derecha muy conservadora, católica, y que consideraba que la República, bueno, pues que había sido, que era accidentalista. Había sido un accidente y que en cuanto pudieran, pues, bueno, pues iban a terminar con la República y con el proyecto de Estado republicano. No obstante, no se negaban a participar en el juego político del régimen, no así como los monárquicos. Vamos a ver un poco las diferencias. Si atendemos a este esquema, primero el tiempo del periodo, que va de diciembre del 33 a febrero del 36, o sea, entre las elecciones de noviembre del 33 que ganan las derechas, hasta las de febrero del 36 que gana el Frente Popular, y lo vamos a ver. Se convocan elecciones fundamentalmente por el incidente de Casas Viejas y por el desgaste del gobierno de la coalición republicano-socialista. El incidente de Casas Viejas, con más de 10 muertos, ante los asaltos, o sea, fue una huelga anarquista. eh, Tanto la Guardia de Asalto como la Guardia Civil, pues digamos que se extralimitaron, y luego hubo una posterior investigación que salpicó al gobierno. Los socialistas, lógicamente, fueron muy críticos en el sentido de que, claro, ellos pertenecen a un gobierno que supuestamente dirige la República, pero que también ha reprimido, ¿no?, las protestas campesinas. Eso va a provocar una crisis del gobierno y, bueno, una disputa entre los republicanos y los socialistas, con una posterior debilidad de ese gobierno que va a provocar, eh, bueno, pues la convocatoria de elecciones. En este periodo, el presidente de la República va a seguir siendo Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora va a ser presidente de la República o jefe del Estado. Es la persona que firma las leyes. Tiene capacidad de vetarlas también, ¿eh? O de paralizarlas o de retrasar, digamos, la firma de la ley. Niceto Alcalá Zamora es un republicano de derechas, muy católico, por cierto, contrario a todas las políticas anticlericales que se vienen llevando a cabo desde el año 1931, o contrarias, digamos, o destinadas a minar o a reducir el poder de la Iglesia Católica en España. Y luego en abril del 36, Niceto Alcalá Zamora va a dejar de ser presidente de la República. Veremos también en qué momento y en qué circunstancia después de las elecciones de febrero del 36. Alejandro Lerroux va a ser el presidente del gobierno en este periodo, y la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, va a entrar a partir de octubre del 34. La CEDA, bueno, pues un partido de derecha conservadora, pero con rasgos fascistas, cuanto menos. De hecho, a su líder, José María Gil Robles, le llamaban jefe. Y bueno, pues digamos que también saludaban brazo en alto, etcétera. Ojo que estamos en el año 34, y en el año 34, justo un año antes, Hitler ha sido nombrado canciller. En el 34 ya tiene poderes absolutos en Alemania, y en Austria, por ejemplo, también el canciller Dollfuss ha, digamos, combatido a los socialistas, los ha eliminado e incluso ha bombardeado barrios obreros. Cuidado que este contexto en el cual el fascismo y el nazismo ha llegado al poder sirviéndose de la legalidad, es uno de los argumentos que van a, digamos, a poner sobre la mesa las izquierdas para, una vez que han entrado estos ministros de la CEDA en el gobierno,
en octubre del 34, llamar a la revolución. La llamada revolución del 34 que vemos aquí. Características básicas de este periodo: paralización de las reformas, todo el programa de reformas del bienio anterior, y fundamentalmente la revolución del 34, que va a estar sonada con muchos muertos, digamos que promovida por el Partido Socialista, y que, digamos, tuvo su momento más álgido en la Revolución de Asturias, con una unión de comunistas, anarquistas y socialistas, ¿no? Vamos a ver un poquito también en qué consistió esta revolución y por qué. Estos son los aspectos fundamentales. Paralización de las reformas, freno de la reforma agraria, aunque se siguieron estableciendo, digamos que yunteros o campesinos, sobre todo extremeños, en nuevas tierras. La reforma agraria desde posturas legales fue un fracaso, no había dinero para llevar a cabo las expropiaciones, las indemnizaciones y luego el reparto de lotes. Esto a partir del año 34, pues los campesinos directamente si van a considerar que si la República no es capaz de llevar a cabo la reforma agraria, sobre todo los jornaleros andaluces, pues van a empezar la ocupación de las tierras. Ya incluso en el preámbulo, ¿no?, a la guerra civil. Bueno, pues se retoma el presupuesto para el culto del clero, se paraliza el Estatuto Vasco, que luego va a ser aprobado en el año 36, y sí continúa la reforma militar y educativa. Se sigue, digamos, esos proyectos de establecer una educación pública, tanto de primaria como de secundaria, ¿vale? Esto sí, digamos que lo continúan, aunque este gobierno, sobre todo con la entrada de los ministros de la CEDA, sí se va a apoyar en generales que en un principio van a ser contrarios desde el principio a la República, entre ellos Francisco Franco, que va a ser jefe del Estado Mayor en esta época y que se va a encargar de la represión de la Revolución de 1934. Bueno, pues como podéis observar, las posturas cada vez se van tensando más, ¿no? En un contexto además de una importante crisis, la de los años 30. Luego, bueno, pues veremos la Revolución de Octubre, donde en Asturias triunfa, y en Cataluña se llega a proclamar la República Catalana dentro de la República Federal Ibérica, que la proclama Lluís Companys, que es el presidente de la Generalitat y que va a terminar, lógicamente, en la cárcel. También Indalecio Prieto, también Largo Caballero, lo veremos. Y esta revolución va a llevar a cabo, o va a ocasionar, una reorganización de las izquierdas en la coalición llamada Frente Popular. Vamos a ver qué es esto del Frente Popular. El gobierno va a entrar en crisis tras una serie de escándalos de corrupción, sobre todo con comisiones asociadas al juego del extraperlo, que es el juego de ruleta, que estaba prohibido en España. Lo veremos también en las próximas diapositivas. Pues bueno, este es el marco, digamos, general bueno, pues de este llamado bienio conservador. Yo prefiero llamarlo bienio radical cedista. La historiografía de izquierdas y la gente de izquierdas lo llama bienio negro. Yo prefiero que no utilicemos esa terminología, o radical cedista o bienio conservador. ¿De acuerdo? Bueno, vamos un poco con la oposición, que ya estaba, digamos, reestructurándose, la oposición monárquica, ya estaba reestructurándose con Acción Nacional. Si os acordáis del obispo Segura, ya hablaba de que había que apoyar a, digamos, esa facción política, pero bueno, los monárquicos en las primeras elecciones de junio del 31, digamos que se están reestructurando. Y ya en las elecciones de noviembre del 33, ya digamos que van más fuertes, van mucho más fuertes, con unos partidos, digamos, muy definidos. Por ejemplo, Renovación Española, monárquica, católica y derechista. Principal líder fue José Calvo Sotelo, que muere el 13 de julio del 36, que es asesinado. Fue ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. Aquí tenemos un poco digamos, el escudo del partido, bueno, pues bastante con referencia a la orden de Santiago y la bandera roja y gualda.
Bueno, pues lógicamente esta gente pretendía la vuelta de la monarquía, o bien en la figura de Alfonso XIII, que está en Italia, o bien en la de su hijo Juan, ¿no? Y van a tener muchos contactos con la Italia fascista de Mussolini. Por tanto, Renovación Española, muy importante la CEDA, que es una coalición de la Confederación de Derechas Autónomas, la CEDA, eh, que, digamos, coge cosas de los partidos fascistas europeos sin llegar a ser un partido fascista como tal. Decían, bueno, pues cosas como que la democracia es un fin, como hizo Hitler, para conquistar el Estado, ¿no? Eh, y que cuando lleguen, pues eliminarán la democracia cuando lleguen al poder. Bueno, pues esto es un poco el programa, aunque luego ellos una vez en los ministerios, pues digamos que colaboraron con el régimen porque tuvieron ministerios, entre ellos el de Agricultura, ¿no? Poco más de un año estuvieron con cartera ministerial los ministros de la CEDA. Y también hablaban de la marcha sobre Madrid, al equivalente a lo que fue la marcha sobre Roma del fascismo italiano para hacerse con el poder por la fuerza. ¿Vale? Por tanto, Renovación Española, CEDA, Renovación Española, un partido monárquico declarado. La CEDA, bueno, sí, son monárquicos, pero digamos que son colaboracionistas con la República con el objetivo de en cualquier momento pues eliminarla, ¿no? En cuanto se vieran con el poder, con una retórica muy fascista, la CEDA. Y luego está la Falange española, que estos sí son fascistas o nacional sindicalistas, de verdad, mucho más que la CEDA. En este periodo, cuando se fundan estos partidos, digamos que la CEDA es el partido derechista por antonomasia y la Falange es minoritaria. Pero cuando, en, digamos, épocas previas al estallido de la Guerra Civil en el año 36, la Falange, muchos o la mayoría de las juventudes de la CEDA se van a ir pasando a Falange. Por tanto, se van a ir radicalizando. Es un partido fascista, la Falange Española. Fijaos los colores, rojo y negro, igual que el de los anarquistas. Lo hacen también para atraerse a las masas trabajadoras con un discurso social, pues como toda doctrina fascista. Pero bueno, el líder es José Antonio Primo de Rivera, que es marqués. De hecho, él va a tener hasta de diputado en las elecciones de 1933, presentándose por Unión Monárquica, o sea, por un partido monárquico, que es el partido heredero de la Unión Patriótica, que había fundado su padre, Miguel Primo de Rivera. No va, digamos que José Antonio, que luego su figura, después de su muerte, el 20 de noviembre del 36, ya en la guerra, él es hecho prisionero en marzo del 36, si no recuerdo mal. Él está en la cárcel de Alicante, es hecho prisionero porque le encuentran unas pistolas en casa, él no es diputado en esa época, y le acaban fusilando. Podemos hablar un poquito cuando lleguemos un poco de ese asesinato, ¿no? Porque se intercambiaban presos realmente y bueno, pues a alguien no le interesó que José Antonio siguiera controlando la Falange. Y bueno, pues Falange Española, que nace en el 33, se va a fusionar con las juntas de ofensiva nacional sindicalistas, las JONS, en el año 34 y va a denominarse Falange Española y de las JONS. Otros fascistas de nombre, pues Ramiro Ledesma Ramos, fundamental como ideólogo del fascismo español, o Onésimo Redondo. Pero insisto, en esta primera etapa van con la camisa azul, lógicamente, los falangistas, pero es un partido que le falta financiación. Bueno, pues es cercano ideológicamente al fascismo italiano, pero ni mucho menos se le puede considerar un partido de masas. Más tarde ya, quizá, ¿vale? Pero ahora mismo. Y la Falange lo que va a intentar es, bueno, pues la lucha callejera, ¿no? Contra los comunistas, contra los socialistas, etcétera. Pero vamos, muy minoritario en este momento. Falange Española, la derecha está o bien en las Juventudes de la CEDA o con Renovación Española. Bueno, se celebran elecciones en el año 33, en noviembre del 33, y pues ganan consiguen la mayoría. Fijaos que la CEDA, que es un partido
con intenciones de, o al menos así lo dice, de acabar con la República, obtiene 115 escaños. El Partido Radical 102, es un partido de centro, centro-derecha, progresistas y liberal-demócratas, a la derecha, la derecha liberal republicana de Alcalá Zamora consigue 12, pero nos interesa el, digamos, el batacazo, ¿no?, electoral del PSOE. La izquierda se mantiene con 19, el Partido Comunista, pues un escaño, es un partido muy minoritario, pero es que claro, el partido de Azaña, que es Acción Republicana, el Partido Republicano Socialista, Radical Socialista, los agrarios gallegos, es que prácticamente, por no decir que es que desaparecen del espectro parlamentario, ¿vale? O sea, hay un viraje hacia la derecha. Luego aquí Independiente, derecha liberal republicana, perdón, es este de aquí, que tiene 18. Renovación Española, que van con los tradicionalistas. Renovación Española va en coalición con los carlistas, que se llaman Comunión Tradicionalista, 35. Los agrarios, 36. Y la CEDA, o sea, el espectro de derecha, bueno, pues es importante si le sumamos los 102 del Partido Radical, que es un partido de centro-derecha, y la Lliga, que también es un partido de derechas, aunque es nacionalista catalán. O sea, fijaos cómo queda escorada aquí la izquierda. O sea, prácticamente desaparece. O sea, obtienen un escaño los republicanos de izquierdas, los comunistas, la Esquerra y el PSOE. O sea, es un viraje. Hay menos participación también. Son las primeras elecciones en las que votan las mujeres, que hubo un debate sobre si estaban o no preparadas para votar entre Victoria Kent, que era radical socialista, y Clara Campoamor, que era del Partido Radical, del Errux. Claro, pues Victoria Kent o Margarita Nelken incluso sostenían que, claro, si se daba el voto a la mujer, el voto de la mujer iba a ser conservador. Así ocurrió también, en cierto modo, porque, claro, como sujeto político, primero hay que preparar a la mujer como sujeto civil y político, como ciudadana, ¿no? Para luego darle el derecho al voto. Eso sostenía Victoria Kent. Porque si no, va a ser el cura o va a ser el marido el que le diga a la mujer quién debe votar, ¿no? A quién debe votar. Y Clara Campoamor sostenía que, bueno, pues que eso no tenía por qué ser así. A lo mejor a Clara Campoamor también le podía interesar que fuera el Partido Radical, en ese caso el destinatario de ese voto femenino. Pero bueno, al fin y al cabo también los anarquistas llamaron a la abstención después de lo de Casas Viejas, hubo menos participación y ganaron las derechas. Ya hemos, digamos, hablado de este periodo, sobre todo la paralización de las reformas, de las anteriores reformas del bienio anterior, y sobre todo en el contexto, perdón, en el contexto contexto internacional también en el que se da este bienio, en un contexto donde el fascismo y el nacionalsocialismo pues se están extendiendo por toda Europa. No, todavía no en la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler ya está llevando mensajes cuanto menos expansivos. En el 33 Hitler es nombrado canciller, en el 34, en el 33, un mes después, es el incendio del Reichstag, que muy probablemente fuera un atentado de falsa bandera con el objetivo de acabar con las libertades en Alemania. Se le echó la culpa a un comunista holandés. Entonces, bueno, pues ahí desde ahí se aprobaron las leyes de defensa del Estado y Hitler se hizo con el poder absoluto en Alemania. Y en el año 34 ya es proclamado Führer, jefe. De igual manera en Italia, ¿vale? Entonces, este contexto hay que comprenderlo. También tenemos la Unión Soviética con Stalin, que está fomentando no ya la revolución para llegar al comunismo, sino que los partidos comunistas europeos, porque realmente cumplen órdenes estos partidos comunistas europeos desde Moscú, de la Tercera Internacional, lo que deben hacer es apoyar a los gobiernos burgueses o a los partidos burgueses, sobre todo de izquierda o republicanos,
fomentando las coaliciones también con los socialdemócratas en los llamados frentes populares. Va a haber un frente popular en Francia, que en Francia hay un movimiento autoritario y fascista importante también, y también en España. O sea, para contener el fascismo. Porque Stalin sabe que en un futuro Hitler, en una futura guerra, que ya se huele en Europa, ¿no? A mediados de la década, pues que tarde o temprano Hitler va a invadir la Unión Soviética para acabar con el comunismo. Por tanto, Stalin lo que está fomentando es la política de frentes populares, de colaborar. Por tanto, los comunistas se puede decir que en Occidente, en la Europa occidental, en esta etapa, en esta época, no son revolucionarios, ¿vale? Son, digamos, colaboracionistas. Lógicamente, si hay una huelga, la apoyan los comunistas, pero no tienen el objetivo de establecer la dictadura del proletariado, sino contener el fascismo apoyando a las diferentes democracias, ¿no? Que están bastante tocadas, por cierto, en Europa. Por lo tanto, ese es un poco el contexto en el que estamos internacional. En ese contexto, los ministros de la CEDA, lógicamente, Lerroux, que ha formado gobierno con 102 escaños, pues claro, es que el partido más votado, pues tiene que tener cartera ministerial, nos guste o no, decía Lerroux, ¿no? Entonces, en octubre, aunque la CEDA sí está apoyando algunas medidas muy conservadoras que está llevando a cabo Lerroux, en octubre decide llamar a 4 ministros, entre ellos Gil Robles, eh, para que entraran a formar gobierno. Y los socialistas dicen que en el momento en que los ministros de la CEDA entren en el gobierno, van a llamar a la insurrección, a una huelga general, a una sublevación, con el objetivo de recuperar el poder. ¿Por qué? Pues porque argumentan, y la historiografía también lo argumenta así, que no van a consentir lo que ocurrió en Italia y lo que ocurrió en Alemania o en Austria, que el fascismo a través de la CEDA se sirviera de los métodos legales que le deja el sistema para llegar al sistema y terminar con la democracia y con la libertad. ¿Vale? Entonces es un poco el mecanismo. Evitar eso, como ya había ocurrido en Austria en el año 34 o como un año antes en Alemania. Hitler ya tiene en esa etapa el poder. Entonces aquí la situación internacional, lo digo, la subida de Hitler al poder en enero del 33 y la prohibición de los partidos en Austria con no fascista sino autoritaria de Dollfuss en febrero. Por tanto, ojo que Europa huele a que el fascismo se está extendiendo. Lógicamente, también hay una radicalización de la izquierda, sobre todo del PSOE, con las posturas de Largo Caballero, que fue ministro de Trabajo en el bienio anterior y que ahora empiezan a llamarle el Lenin español, porque considera Largo Caballero que la alianza con la burguesía no vale ya para nada, se han intentado unas reformas, el gobierno ha caído, han ganado las derechas y entonces el PSOE lo que tiene que hacer es atender bien a su cara más marxista e intentar llegar al poder mediante la revolución social. Entonces aquí va a haber, digamos, un entendimiento entre el PSOE y la UGT y la CNT. Los comunistas en esta época, insisto, son minoritarios y luego los anarquistas y los comunistas, digamos que no van a maridar muy bien. Vamos a ver por qué. También hay un conflicto entre el Estado y la Generalitat con la ley de contratos de cultivo, que era permitir a los arrendatarios acceder a la propiedad, ¿vale? Esto chocaba con la ley de reforma agraria del gobierno. El Tribunal de Garantías Constitucionales, digamos que declaró la inconstitucional. A esto está la Esquerra en el poder en Cataluña, a esto hay que sumarle la entrada, lógicamente, de los ministros de la CEDA en el gobierno. Por tanto, PSOE, junto con la CNT en algunos lugares y los comunistas, van, digamos que, a llevar a cabo una huelga general con el objetivo de llevar a cabo una revolución y tomar el poder. Se puede llamar golpe de Estado. Hombre, no participa el ejército, es una revolución desde abajo. Prefiero llamarlo revolución. Y en Cataluña, pues también. En Cataluña van, digamos, a secundarla con el objetivo también de adquirir más competencias
no independizarse, pero sí declarar el Estado catalán dentro de la República Federal Ibérica, ¿vale? Bueno, se lleva a cabo la Revolución de Octubre, es un fracaso en la mayor parte del país, solamente en las zonas como Madrid, Vizcaya, Barcelona y Asturias. En Madrid y en Vizcaya tuvo tintes de huelga, de una huelga más, con disturbios, pero una huelga más. En Barcelona y en Asturias, sobre todo en Asturias, en la cuenca minera, se llevó a cabo, digamos, una alianza entre comunistas, anarquistas y socialistas. Esto fue reprimido luego por los regulares, por la Legión, por Franco. Y hubo pues bastantes muertos. Hablamos de miles y 20.000 presos políticos. Luego el Frente Popular va a llevar en su programa la amnistía, ¿vale? Para todos esos presos. En Barcelona se proclama el Estado catalán y esto duró un día, ¿vale? El gobierno autonómico fue suspendido y fue sofocado por el ejército. Incluso Azaña fue hecho prisionero en un barco y luego liberado, o sea, porque él no apoyó, Manuel Azaña no apoyó esta sublevación, y dentro del PSOE, pues Indalecio Prieto no tuvo más remedio que apoyarla, pero tampoco estaba a favor. Esta revolución fue un fracaso, pero sí sirvió para, digamos, que la derecha, hay un divorcio ya también entre las clases populares y la propia república, y que la derecha pues empezara, digamos, a ver bueno, pues que quizá hacia vías más autoritarias habría que ir, porque o más autoritarismo, porque digamos que se podía correr el peligro de que, bueno, pues de que las masas descontroladas se hicieran con la situación y se proclamase una revolución social. Difícil, porque esta revolución fracasa. Luego las derechas van a argumentar que la guerra empezó en octubre del 34. Bueno, ¿por qué no en el 32, con el golpe de Estado de Sanjurjo? La guerra empieza en julio del 36, tras la sublevación. De hecho, es que esto fue un fracaso total y absoluto, y hay una represión durísima con amnistía, o sea, perdón, con muchos presos políticos que luego van a ser amnistiados después de febrero del 36. Aquí hay algunas, bueno, este mapa es revelador, bueno, pues la represión llevada a cabo por la Guardia Civil, sobre todo en la cuenca minera de Asturias, que es donde esa alianza proletaria se llevó a cabo. Fijaos cómo hay una huelga pacífica, o sea, que no se puede hablar de revolución, sino pues como si la Semana Trágica, si os acordáis que tuvo más de 150 muertos, bueno, pues aquí hay unos focos que suelen ser los focos mineros, con las reivindicaciones mineras, donde sí, digamos, se toma el poder local o provincial a través de la fuerza, se asaltan los cuarteles, se toman las armas y se lleva a cabo la revolución social. También un poco en el País Vasco y en Cataluña con el tema de la Generalitat. Pero en el resto de España, pues sí hubo movimientos insurreccionales que fracasaron, y en muchos lugares, pues huelga pacífica, ¿vale? Pues esto es la llamada Revolución de Octubre, que luego fue un hito ensalzado por el movimiento obrero internacional, en fin. Bueno, fracasa, presos políticos, y aquí tenemos, por ejemplo, a Lluís Companys, el presidente Companys, el presidente de la Generalitat, encarcelado. Gil Robles con Franco, Franco es jefe de Estado Mayor, Gil Robles es ministro de Guerra, pero ocurre lo siguiente: en el año 35 ocurren dos escándalos, dos escándalos relacionados con las comisiones. El escándalo del extraperlo, fijaos ya, el empresario judío Strauss, se hace hincapié a que es judío. Bueno, pues a quién le importa, ¿no? Para que os fijéis un poquito también que el antisemitismo de la época no solo estaba en Alemania, sino también en casi toda Europa. ¿Qué hizo? Pues que en definitiva el juego de ruleta en España era ilegal y se quería establecer, digamos, a través de los casinos. ¿Y qué hizo este hombre? Pues dar comisiones a los políticos, sobornar, eso no se puede hacer. ¿Para qué? Pues para que les permitieran introducir este juego de ruleta. Por eso es que se llamaba extraperlo. El nombre de la ruleta es por Strauss. A partir de ahí, cualquier cosa que se consiga de forma ilegal o robada, se dice que lo has conseguido de extraperlo. ¿Vale? Pues viene de aquí, ¿no? Del escándalo del extraperlo, que al fin y al cabo es un soborno de políticos.
Y el caso Nombela, que está relacionado con la explotación de los recursos naturales de Guinea, pues igual. Es un escándalo político de corrupción, tanto de corruptores, que son los que dan dinero a los políticos, como, como de corruptos, ¿no? Entonces esto va a llevar al traste al gobierno en el año 35. También hay que decir que no es como ahora, que esta gente dimitía. También hay una tensión entre la CEDA y los republicanos radicales y se convocan elecciones para febrero del 36, que van a ser, digamos, las últimas elecciones democráticas hasta la llegada de la democracia después de la muerte de Franco. Aquí los partidos de izquierdas van a ir unidos. Vamos a ver un poquito la cartelería de la época. Van a ir unidos en lo que se llama la coalición del Frente Popular. Este es el escudo del Frente Popular. Y el Frente Popular, digamos que es una coalición donde hay partidos de clase, como está el Partido Comunista, está el Partido Obrero. Fijaos aquí la propaganda del Partido Comunista, votada al Frente Popular, para devolver a los 30.000 presos a sus familias, los presos de la Revolución de Octubre, para llevar pan a los hogares, a los parados y represaliados. Aquí más del Partido Comunista de España, haciendo referencia a la proclamación de la Primera República, 11 de febrero de 73, un anhelo, 14 de abril del 31, una esperanza, 16 de febrero, que fue la fecha de las elecciones, una victoria. Igual, votada al Frente Popular, con la amnistía. La cartelería es muy importante y muy interesante estudiarla en esta época. Bueno, ¿quiénes son los partidos que van a ir en el Frente Popular? Pues hay partidos republicanos de izquierda y partidos llamados de clase, marxistas. Los anarquistas también van a promover o van a mandar el voto a sus militantes. Esta vez los anarquistas van a votar, ¿vale? Porque ya tampoco se trata tanto de defender la república, sino de contener al fascismo. Esto ya estamos en el año 36, Hitler ya ha militarizado Renania, ha invadido el Sarre, luego va a invadir Checoslovaquia, de hecho luego va a apoyar a Franco en la Guerra Civil Española junto con Mussolini. Por tanto, Frente Popular, el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que es un partido comunista trotskista, o sea, seguidor de, digamos, los principios de Trotsky, que es internacionalista. El Partido Comunista de España, digamos que sigue las directrices de Moscú, de Stalin. El Partido Socialista Obrero Español, que tiene una rama o un ala de los caballeristas, de largo caballero, que abogan por una unión incluso con los comunistas. De hecho, las juventudes del Partido Socialista y del Partido Comunista se van a fusionar unos meses después en las Juventudes Socialistas Unificadas. O sea, tenemos un Partido Socialista o una parte del Partido Socialista muy radicalizada, ¿no? En Cataluña, junto con la Esquerra, lo que se llamó el Front d'Esquerres, el Frente de Izquierdas en Cataluña, que es la versión del Frente Popular, versión, digamos, regionalista catalana. Y luego Izquierda Republicana y Unión Nacional Republicana. Son dos partidos, digamos, este más centrado, pero Izquierda Republicana es el Partido Republicano de Izquierdas de Manuel Azaña. Y Manuel Azaña lo que va a hacer es una campaña de mítines en grandes superficies, en grandes estadios, en plazas de toros, ¿vale? Entonces va a hacer una campaña muy luchada. Insisto, Izquierda Republicana es de Manuel Azaña, Unión Republicana es de Diego Martínez Barrio. Son, digamos, pues dos partidos republicanos con todo lo que conlleva, laicos, principios de libre mercado, por supuesto, pero también social, etcétera. Y bueno, pues esto es un poco la cartelería. También fijaos, las derechas, son la Puerta del Sol, esto es la propaganda, el cartel de la CEDA, estos son mis poderes, dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande. Ferroviario, vota al Frente Popular, llamada a los obreros. Acción Popular, que es un partido monárquico, pues como Renovación Española y católico, pues bueno, pues el mensaje un poco parecido de siempre: el socialismo destruye nuestra economía. Vota a las derechas, votas contra el marxismo. Ese es el mensaje típico, ¿no? Que siempre las derechas han hecho en contra del movimiento obrero y del marxismo, ¿no?
Y este es el escudo, digamos, o el emblema del Frente Popular. Las derechas no consiguen una candidatura única. Esto también les va a afectar. Y tampoco van a aceptar el resultado, ¿vale? Desde febrero del 36, ya desde antes se está conspirando contra la República, sobre todo Renovación Española con los contactos que tiene en Italia, la CEDA no tanto, Falange, digamos, que a pie de calle está desestabilizando también en la lucha callejera para que la República, para hacer ver que la República no puede hacerse cargo del orden social. Y luego están los carlistas, la comunión tradicionalista, ¿vale? Pues digamos que las derechas no republicanas, pues son estos cuatro movimientos. Aunque la falange, como dijo José Antonio, estaba fuera de la reacción monárquica. Aunque claro, pues muchos falangistas pues vienen de tradición monárquica, pues como la mayoría de la derecha española, lógicamente. España es un país de tradición monárquica, las cosas como son. Alfonsinos o borbónicos, como los queramos llamar. Por tanto, no se presentan unidos y, bueno, pues vencen las izquierdas, consiguen la mayoría absoluta por un margen muy, muy estrecho, ¿vale? Hay algunas obras que, bueno, de la historiografía revisionista que hablan de Pucherazo, porque Portela Valladares era el presidente del gobierno y entre la primera, porque había dos vueltas en las votaciones, dependiendo de cómo había sido el resultado en la provincia en cuestión, bueno, pues se sostiene que hubo pucherazo, que se falsearon actas, pero vamos, que Calvo Sotelo nada más estas elecciones ya empieza a decir al ejército que hay que intervenir, ¿vale? Que en España corre el peligro de que el comunismo y los comunistas, pues bueno, en esta sí han tenido 17 escaños, pero bueno, pues que el comunismo, que se corre el peligro de que desde Moscú se va a promover el establecimiento del comunismo en España, bueno, pues en un tono muy alarmista, y España no es un país más inestable socialmente que cualquier otro en los años 30 de Europa. ¿Vale? Entonces, de hecho, había mucha más inestabilidad política y social en épocas anteriores. Si os acordáis de la Semana Trágica, la huelga del 17, etcétera, ¿no? El año 17, las huelgas y tal. Vale, bueno, vamos al tema. Partidos de izquierda, el PSOE, 99, Izquierda Republicana, 87, Unión Republicana, 39, la Esquerra, 36, el Partido Comunista, 17, y aquí, pues pequeñas facciones como el Partido Republicano Radical Socialista con 23. Por tanto, bueno, pues si obtienen la mayoría absoluta, partidos de centro, el PNV, que es un partido católico independentista, pero que va a apoyar al Frente Popular porque le interesa el estatuto que salga adelante. La Lliga va a estar luego con Franco, las cosas como son, porque la Lliga es la burguesía catalana y en Cataluña va a estallar la revolución cuando ya se inicie la guerra. Y bueno, pues aquí derecha liberal republicana, partido republicano, independientes, etcétera. Y las derechas, el bloque nacional, que es, digamos, una coalición, los falangistas ni obtienen representación, como podéis ver, la CEDA 88, venía de obtener 115, si no recuerdo mal, en las elecciones del 33, 115, efectivamente la CEDA. 88, el bloque nacional, que es Renovación Española, que es Calvo Sotelo, tiene 13, y los tradicionalistas y los carlistas. El bloque nacional es una mezcla entre los carlistas, digamos, más radicales y Renovación Española, y los monárquicos alfonsinos. Y los tradicionalistas del Conde de Rodezno, que son, digamos, más moderados y que quieren llegar a tener representación por métodos legales, porque los carlistas siguen teniendo sus propias milicias, los requetés, en el norte de España. Van con la boina roja y van armados y hacen prácticas de tiro. Aquí en esta época la gente va armada. ¿Vale? O sea, el más pintado tenía una pistola en casa. Los falangistas, los comunistas, los anarquistas, los socialistas, todo. Pero esto ya lo hemos explicado en clase. Se trata de derrotar ya al oponente político en la calle, ¿no? Bueno, pues en definitiva,
se forma un gobierno, donde no participan, insisto, y esto es muy importante porque se habla del peligro del comunismo, en este gobierno no entran ni socialistas ni comunistas, no hay representación, en este gobierno solo hay republicanos. En este gobierno salido de las elecciones de febrero del 36 solamente hay políticos republicanos, moderados, y el presidente va a ser don Manuel Azaña. No está ni Indalecio Prieto, ni Largo Caballero, ni nada. Solamente hay políticos republicanos. Los socialistas no deciden no entrar en el gobierno, porque ya, digamos, salieron escaldados o salieron desilusionados en el primer bienio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se va a llevar a cabo es la recuperación la recuperación del Frente Popular de las políticas de la primera etapa. ¿Vale? Esto va a durar de febrero del 36 a julio del 36 porque va a estallar la guerra. En abril, Niceto Alcalá Zamora es destituido por las Cortes como presidente de la República y va a ser nombrado presidente de la República Manuel Azaña. Por tanto, el presidente del gobierno a partir de abril va a dejar de ser Manuel Azaña y va a ser Casares Quiroga, que es el que va, digamos, va a estallar la guerra en su mandato. Bien. Y luego pues va a ser un gobierno de republicanos de izquierda con apoyo parlamentario del Frente Popular, o sea, de comunistas, socialistas, pero apoyo parlamentario puntual, no están en el gobierno. Características básicas: reanudación de las reformas, radicalización política y violencia callejera. Las derechas van a preferir la lucha callejera a respetar lo salido en las urnas, esto es así, y ya se va a llevar a cabo la conspiración militar que ya venía fraguándose tiempo atrás. ¿Qué va a hacer la República? Pues va, digamos, a separar a los generales más sospechosos. Franco lo va a destinar a Canarias, Mola, el general Emilio Mola, lo va a destinar a Navarra y al País Vasco, al norte, y a Godet le van a llevar a Mallorca, si no recuerdo mal, ¿vale? Al general Godet. ¿Para qué? Pues para evitar, digamos, esa conspiración. Pero no obstante, también la sublevación contra la Segunda República o contra este gobierno del Frente Popular va a tener también un apoyo civil muy importante, ya lo veremos. Bueno, vamos a lo que se intenta aquí en este periodo corto. Amnistía para los presos del año 34, de la Revolución de Octubre. Lluís Companys y se restablece la Generalitat, vuelve a ser presidente de la Generalitat. Vuelta a estatutos vasco y gallego, sobre todo el vasco que se aprueba en el año 36, si no recuerdo mal, y reanudación de la reforma agraria. Pero claro, reanudación de la reforma agraria, vamos a utilizar la expresión a lo bestia. Se empiezan, digamos, a ocupar tierras de forma espontánea. Entonces esto, los terratenientes, lógicamente, van a reclamar orden a la República, orden a sus intereses. Entonces, digamos que el gobierno se va a ver sobrepasado por la violencia callejera, por las acciones también a la izquierda de la CNT y el pistolerismo. Ahora vamos a ver una serie de cifras que, lógicamente, las derechas siempre han argumentado que son pues unas cifras enormes para justificar, digamos, que se sublevaran ante un gobierno democráticamente elegido, ¿vale? Entonces hay una radicalización política y violencia callejera, no es nuevo, esto viene de antes, hay una movilización popular de las izquierdas, una oposición de las derechas, violencia callejera, manifestaciones todos los días, falangistas, monárquicos, socialistas, y bueno, hay un total de 351 muertes, que sí, que podemos decir que sí, que son muchas, lógicamente, pero esto no es más que cualquier situación de cualquier país en este contexto en los años 30 en Europa. Y es que de hecho la semana trágica de una semana fueron 150 muertes o más. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que durante los periodos de crisis de Alfonso XIII, claro, se decretaba el estado de guerra, la República se niega a decretar el estado de guerra. Intenta, digamos, con los guardias de asalto, pues mantener el orden público. ¿Vale? Muchos guardias de asalto y muchos policías, incluso también guardias civiles, son afines a la República y otros militares y guardias civiles, pues no. Entonces también hay una división ahí, ¿vale? Fijaos
pues bueno, aquí por ejemplo, muertes, ¿no? Izquierdistas sin identificar, 61, militares y policías sin identificar, 10, Falange del Sindicato de Estudiantes, 59, del PSOE 42, del Partido Comunista 20, de la CNT 15, CNT o PSOE 1, que no se identificó, desconocidos 81. En definitiva, bueno, se argumenta que ante este descontrol social debe intervenir el ejército y debe haber una sublevación para hacerse con el control de la situación. Y eso va a ser un poco el origen de la Guerra Civil Española en este contexto entre febrero y julio. Va a haber dos asesinatos que no se citan en este punto, pero luego en el otro sí, en el 10-3, que son el asesinato del teniente José del Castillo el 12 de julio, y por la noche un teniente, un guardia de asalto, afín al PSOE, ¿vale? Y como venganza por la noche, una escuadra que formaban parte de la guardia personal o de la escolta de Indalecio Prieto, pues marchan a casa de la calle Serrano, si no recuerdo mal, de José Calvo Sotelo, le dicen que le van a llevar a dependencias policiales y le asesinan, ¿vale? Pues esto, lógicamente, bueno, tanto el asesinato de un militar importante, un teniente coronel, como de uno de las principales figuras de la oposición. Luego le dejaron tirado ahí en la tapia del cementerio a José Calvo Sotelo. De hecho, hay fotos de los dos entierros que se cruzan y en el de Calvo Sotelo, lógicamente, se saluda con el brazo en alto, con el saludo fascista o saludo romano, y en el del teniente Castillo con el puño en alto. Entonces ahí un poco se ve la división eh, ya con unos hechos consumados y unos días después pues se va a producir la sublevación y se va a iniciar la guerra civil. Y eso ya digamos que es el punto 10.3.